Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy les vamos a hablar sobre qué es una noción de límite y sobre qué es la definición del límite de una función. Nuestro equipo está conformado por los siguientes integrantes: Dailet del Carmen, Víctor Hugo, Diego Arturo, Axel Valentín y su servidora Ailín Paola. Como docente tenemos al maestro Luis Humberto Morales Hernández. Empezando con la definición de noción de límite, se refiere en términos coloquiales a los que nos lleva nuestra intuición. Es aquello a lo que nos podemos acercar hasta que queramos. El límite es una noción muy importante para áreas, continuidad, asíntotas, convergencia, derivadas o integrales. Con límite se define formalmente a ese valor cuando nos acercamos a un determinado punto, tanto para el límite de una función como para el límite de una sucesión. En el límite de una función, las claves son las variables x y y, los diferentes valores que adquiere la función fx. En el límite de una sucesión, la equivalencia del papel de x es el índice n, mientras que los términos an de la sucesión equivaldrían al papel de los valores de fx. En matemáticas, el límite de una función en un punto o en el de una sucesión es el valor único al que se acerca la función cuando la variable independiente x se aproxima tan cerca como queramos a un valor establecido, o es el término de una sucesión cuando el índice n tiende al infinito. En una función, si al valor del límite lo llamamos L y al que tiende la variable independiente lo llamamos A, la expresión del límite sería L igual al límite f de x y A. Como se puede ver en la siguiente figura, no requiere que exista el límite. Si existe, no requiere que exista. También puede ocurrir que el valor de la función en el punto x igual a A sea un valor diferente al del límite buscado, como en este caso en que el límite L exista, aunque no existe el valor f de A en esta función. F de A igual a no existe. Tender la x a un número finito a, puede haber límites en que x tienda a más infinito, entre paréntesis, en los que nos acercamos a a más infinito por la izquierda de la recta real, cierra paréntesis, a menos infinito, abre paréntesis, en los que nos acercamos a a más infinito por la derecha, o genéricamente ax son los límites al infinito. Cuando la función tiende a hacerse indefinidamente grande hacia valores positivos o negativos, estamos en un caso de límites infinitos. 3.2. Límite de una función. La expresión límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial matemático y refiere a la cercanía entre un valor y un punto. La idea de cercanía es clave en el límite de una función. En definitiva, una función f con límite x en t quiere decir que dicha función tiende hacia su límite x cerca de t, con fx tan cerca de x como sea posible, pero haciendo que x sea distinto a t. Aquí también nos explica que el límite de una función es el valor al que tiende ésta cuando la variable independiente tiende a un valor. Nos da el ejemplo de x tiende a y se representa de límite x tiende a fx. En el caso de existir este límite, este es único. Primera de las propiedades de los límites. No necesariamente se cumple que el límite x que tiende a fx es igual a fa. Aquí nos da un ejemplo de un sistema de ecuaciones 2×2, donde nos dice que un medio x3 y nos tiene una condición, que si x es mayor a menos 2 y que 6x más 8 si x es menor a menos 2. En ella existe el límite para x que tiende a menos 2,
pero no existe que f menos 2. Y aquí nos muestra la gráfica del ejemplo que estamos viendo de este sistema 2×2. Por último, tenemos los tipos de límites. Límites indeterminados infinitos partido por infinito, límites indeterminados infinitos menos infinito, límites indeterminados 0 partido por 0, límites indeterminados constantes partido por 0 y límites indeterminados 0 por infinito. En conclusión, el límite de una función es utilizada en los cálculos y se refiere a la cercanía entre un valor y otro. Esto quiere decir que un valor puede llegar a ser cercano a otro contando con un límite predeterminándole poder acercarse a todo lo posible al antes mencionado. Entre esto también están las propiedades de los límites, una de ellas que la suma de los límites proviene de la suma de dos funciones. Después de esto están las bibliografías y gracias por su atención.